Hola, sean bienvenidos al canal. Quiero agradecer especialmente a aquellos estudiantes altruistas que se suscriben al canal, permitiendo que este tenga mayor visibilidad. Y también comentarles que si activan las notificaciones, podrán enterarse cada vez que suba un nuevo vídeo. Vamos directo al problema. Dice que en la figura se muestran tres cargas en los puntos A, B y C, pertenecientes a un arco de circunferencia de radio R. Inicialmente, solamente las cargas Q1 y Q2 son las que están presentes. Nos dan el valor de Q1, que vale más 3 microcoulomb, y de Q2 no sabemos nada, simplemente sabemos que está ahí. Para esas dos cargas, el vector campo eléctrico en el punto O tiene esta definición. El campo será E1i más E2j, donde se cumple que el módulo de E2 sobre E1 es 4/3. Evidentemente que con esta información deberemos sacar alguna conclusión, evidentemente. Y luego aquí tenemos otra parte en la que dice que al agregar la carga Q3, este radio forma 37 grados con la vertical. Al agregar la carga Q3 en el punto B, el vector campo eléctrico en el punto O, es decir, el campo total debido a las tres cargas, vale menos E1 menos E2J, con los mismos valores de E1 y E2 anteriores. Determinar signo y magnitud de las tres cargas. Vamos a la resolución. Tenemos un nuevo dibujo en el cual hemos puesto que Q1 es positiva, porque eso es un dato del problema. Y ahora tenemos que aprovechar esta información. El campo resultante en el punto O tiene una componente que es E1i. Esto es positivo, quiere decir que el campo creado por la carga E1 apuntará desde el punto O hacia las X positivas porque está acompañado del versor o vector unitario I. Así que este será el vector campo eléctrico debido a la carga E1 y le vamos a poner E sub 1. ¿Y qué pasa con el campo creado por la carga 2? El campo creado por la carga 2 está obviamente en el eje Y, pero vemos que es positivo, en J. Quiere decir que apunta hacia las Y positivas. Y vamos a dibujarlo, ese campo, de esa forma. No sé qué medida darle a este vector. No lo sé porque no sé. No tengo elementos para calcular el módulo de ese campo. Así que ahí lo dejo planteado. Pero esto me permite sacar una conclusión muy importante. ¿Qué signo tendrá esta carga? Si da un campo hacia afuera. Esta carga tiene que ser positiva. Así que ya he logrado algo. Sé el signo de esta carga. Vamos a colocarlo. Y ahora vamos a tratar de escribir esta relación. Para eso vamos a achicar un poco esto para que podamos escribir. La letra nos dice que el cociente entre el módulo de E2 y el módulo de E1 es 4/3. Ahora nos tenemos que plantear lo siguiente. ¿Cómo calcularíamos el módulo de E1? Pues simplemente aplicando la ley de Coulomb. Entonces nos quedaría K por Q1 sobre R1 al cuadrado. Pero R1 es esta distancia, el radio de la circunferencia. Ahora bien, no tenemos R, pues no importa, seguimos para adelante. Tenemos el valor de la constante y el valor de la carga. Por lo tanto, esto nos quedará 9,0 por 10 a la 9 por la carga que es 3 microcoulombios, o sea, 3 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido R al cuadrado, y esto nos dará el siguiente resultado. 2,7 por 10 a la 4 dividido R al cuadrado. ¿Y cómo calcularíamos E2? Bueno, para calcular E sub 2 tendríamos que hacer lo mismo, o sea, K por Q sub 2 y la distancia también será R al cuadrado. No tenemos el valor de Q sub 2, así que ahí lo tenemos que dejar. Pero ahora podemos aplicar la relación que se nos da y dividir E2, que es esta expresión, entre E1, que es esta otra expresión. Vamos a hacerlo. Entonces nos quedaría así. Vamos a tener
hay una fracción y por aquí abajo otra fracción. Vale. E2 es K por Q sub 2 dividido R cuadrado. Y E1 es 2,7 por 10 a la 4 dividido R al cuadrado. Y todo esto nos dará 4 tercios. R cuadrado está en el denominador y aquí también, por lo tanto, lo podemos simplificar. Podríamos haber dejado la constante aquí. Nos hubiese quedado más lindo haber dejado la constante, que se nos simplificaría. Pero bueno, no pasa nada. Esto al final, ¿qué es lo que nos va a quedar? Al final nos quedará lo siguiente. Nos quedará K por Q sub 2 dividido 2,7 por 10 a la 4 y por lo tanto podemos despejar Q sub 2, que sería 4 tercios multiplicado por 2,7 por 10 a la 4 dividido todo entre K, que es 9 por 10 a la 9, y ya tendríamos el valor de Q sub 2. Esto nos da 4 por 10 a la menos 6 coulomb, o sea, 4 microcoulomb. Pongo el signo positivo porque ya de antemano sabíamos el valor de esa carga. Y ahora tenemos que estudiar lo segundo que se nos dice aquí, que es cuando agregamos la carga Q sub 3. Hemos calculado E1, que ya lo teníamos, y E2. Evidentemente que no llegamos a un valor concreto porque no conocemos el valor del radio, pero sí nos damos cuenta, por este resultado, que el campo 2 tiene un módulo mayor que el campo 1, a los efectos de hacer un dibujo que nos quede más bonito, ¿no? Y tratando de ser un poco más a escala. Entonces, he dibujado el E1 menor que el E2. Ahora bien, la letra nos dice que al colocar esta carga, el campo total, el campo resultante, ¿no?, vale menos E1 menos E2. Entonces, ¿estas qué son? Son las componentes del campo total resultante. Entonces, voy a dibujar primero la componente del campo resultante, que será esta, que vale menos E1. Vamos a ponerlo aquí. Menos E1. Y la otra componente, como es negativa, será hacia las I negativas, y vale justamente menos E2. Menos E sub 2. Entonces, esta carga va a crear un campo en este punto. Y ese campo tendrá que tener dos componentes. Una componente en el eje X, que en principio no sabemos hacia dónde es, y una componente en el eje Y, que tampoco sabemos hacia dónde es. Pero sí podemos escribir lo siguiente. Podemos escribir esto. El campo resultante, este que está aquí, menos E1, que lo podemos escribir como menos E1I, porque apunta hacia las I negativas, será igual al campo E1 que ya conocemos, que es positivo, porque apunta hacia las X positivas, más una componente desconocida, que la dejamos como vector, que será la componente en X del campo creado por la carga 3. Y entonces podemos despejar la componente E sub 3. Simplemente nos quedará menos E1I menos E1I. Todo eso será igual a la componente de E3 en X, que nos dará menos 2 por E1 I. O sea que en definitiva, esa componente la voy a escribir por aquí, será igual a, por tanto, la componente E3 nos da menos 5,4 por 10 a la 4 dividido R cuadrado.
es el doble exacto de esto. Por lo tanto, voy a dibujar esa componente en amarillo y me va a quedar así. La voy a hacer exactamente el doble. Bien, ya tenemos calculada la componente y ya sabemos el signo de la carga, pero yo ya sé el signo de la carga, cuál va a ser. Evidentemente, con una componente hacia las X negativas ya sé el signo de la carga, pero vamos a seguir un poco más. ¿Qué sucederá en el eje Y? Pues en el eje Y vamos a hacer exactamente el mismo planteo. En el eje Y tenemos un campo resultante que vale menos E2, o sea, que le vamos a poner menos E2J, porque apunta hacia la Y negativa, y sabemos que será la resultante de E2, que apunta hacia las Y positivas, y lo podemos escribir como E2J, más la componente en Y provocado por el campo de la carga 3, que es desconocido. Por lo tanto, si despejamos E3, nos va a quedar menos 2 por E2J, eso será igual a E3. Por lo tanto, simplemente voy a calcular el doble de este campo. Vamos a hacerlo. Previamente vamos a hacer una cosa. Aquí debimos especificar que lo que queríamos calcular era la componente del campo 3X, o sea, esta componente. Entonces le puse X aquí, aquí también, en el resultado, y lo he dejado aquí aparte porque así voy a utilizar esto para calcular el campo E3Y, que sería la componente en el eje Y. Esa componente me da menos 7,2 por S a la 4 sobre R cuadrado J. Y la voy a dibujar. Entonces, la voy a hacer más o menos porque yo no estoy trabajando a escala. Esto después, si quiero, lo puedo acomodar. ¿Vale? Y entonces esta sería la componente E3Y. Ahora bien, sabemos que la suma de esta componente en X más esta componente en Y me tendrá que dar el campo resultante en este punto creado por esta carga. Y ese campo resultante va a tener que estar a lo largo de esta dirección. Por lo tanto, si yo sumo estos dos vectores construyendo un paralelogramo, entonces me tendrá que dar justito en esta dirección. Entonces, vamos a ver, porque yo aquí no he estado trabajando a escala. Si yo hago esto, o sea, si yo proyecto paralelo al eje Y y ahora hago una proyección paralela al eje X, se supone que la resultante deberá caer justo en esta línea, por aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acomodar un poquito el dibujo, porque claro, no estamos trabajando a escala. Voy a acomodar un poquito el dibujo, borro un poquito esto aquí, ¿vale? Aquí, y voy a hacer más cortito, voy a proyectar hacia arriba para hacer el vector, la componente en X de E3, hacerla un poquito mejor. Ahora sí, ahora sí. Ahora, veamos una cosa. La carga Q3 en el punto O crea un campo hacia ella. ¿De qué signo es la carga? La carga será de signo negativo. Así que ya sabemos el signo de la carga 3. Ahora solamente nos falta saber su valor. Para eso, tengamos en cuenta que aquí tenemos un angulito de 37 grados. Aquí. Y aquí hay un ángulo recto, por lo tanto, este es un triángulo rectángulo y son válidas las relaciones trigonométricas. Yo puedo vincular el cateto contiguo o adyacente, que es la componente E3Y, que ya la tenemos planteada, entre la hipotenusa, que es E3, y sabemos que E3, de acuerdo a la ley de Coulomb, será K por Q3 dividido R al cuadrado, y ahí nos aparecerá el valor de Q3. Entonces vamos a realizar ese planteo. El coseno de 37 grados, eso será igual al cociente entre el cateto contiguo, que es E3Y, estamos planteando relación de módulos, entre
E3. Y ahora aquí, por lo tanto, E3 simplemente será igual a E3i dividido el coseno de 37 grados. Y todavía más, podemos escribir por aquí que E3, como ya tenemos calculado E3i, lo tenemos ahí que vale su módulo 7,2 por 10 a la 4 sobre r al cuadrado, esto dividido entre el coseno de 37 grados. Ahora bien, como dijimos antes, el campo creado por la carga 3, de acuerdo a la ley de Coulomb, será la constante K, 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga 3 dividido la distancia, que obviamente es r al cuadrado. Por lo tanto, de esta igualdad nosotros podemos simplificar r al cuadrado y despejar q sub 3. Pasamos dividiendo el 9 por 10 a la 9, R2 se nos había simplificado y no tenemos que olvidar que debajo teníamos el coseno de 37 grados. Haciendo las cuentas, nos da que la carga Q sub 3 es 10 microcoulombios. Bien, entonces el problema ha quedado resuelto. Espero que se haya comprendido. Y creo que ahora sí es un buen momento para que le des ahí al cuadradito rojo y te suscribas por lo que hemos hablado siempre. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo que será muy pero muy pronto. Hoy mismo.